Aló. Sí, buenas tardes, dime. Ya, no hay ningún problema, sí. No, nada. No. Ya tengo yo la resolución, no hay problema. Además que Maribel también me manda otra resolución. Sí, listo. Hasta luego. Bien, entonces, lo primero que tengo que calcular es el peso del suelo, ¿no es cierto? El peso del suelo sabemos que es igual a la masa por la gravedad, ¿no? Luego calculo el peso específico húmedo, que como ustedes saben es igual al peso entre el volumen, ¿no es cierto? Aló. Entonces tengo
Y finalmente calculo mi densidad seca máxima, que es igual bien y tendría todos mis datos para poder graficar mi curva de compactación, ¿no? Y para calcular mi curva de cero vacíos de aire,
Entonces, yo me fijo arbitrariamente el contenido de humedad. Entonces, entonces reemplazo en la fórmula el peso específico del agua en kilonewton, si saben que es 9.81. El contenido de humedad como está en porcentaje, entonces tendría los datos para poder graficar mi curva de cero vacíos de aire. Bien, entonces con esta información puedo graficar
Entonces tendría mi densidad seca máxima, que me sale 17.28, y mi contenido de humedad óptimo, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta? Bien, vamos a continuar. Bien, vamos a pasar a la última unidad didáctica, que está referida a la resistencia de los suelos al esfuerzo cortante. Entonces, es uno de los capítulos más importantes de este curso, porque nos va a permitir conocer la forma del comportamiento de los suelos ante el efecto de las cargas. Y en base a esta información vamos a poder calcular y diseñar las cimentaciones para cualquier tipo de edificación. ¿Qué es lo que pasa? De que hasta antes de que los científicos como Terzaghi, Peck, Lamb, Casagrande, todos americanos, estudiaran detenidamente este aspecto, se pensaba que se podía construir sobre cualquier tipo de suelo, o que mejor dicho, que cualquier suelo tenía la capacidad de soportar la carga que se le iba a aplicar de forma igual, y que mientras más grande era la edificación, más grande tenía que ser la cimentación, sin importar el tipo de suelo sobre el que se estaba construyendo. ¿Qué es lo que pasa? Que, como ya les había dicho, la mecánica de suelos es una ciencia conjuntamente con la geotecnia que recién a partir de 1940, en la década del 40, ha empezado a surgir, a desarrollarse.
no así como los cálculos estructurales, por ejemplo, que vienen de muchos siglos atrás, ¿no? Entonces, cuando se empezó a estudiar, se vio de que cada suelo tenía un comportamiento diferente ante la aplicación de la carga. En otras palabras, que cada tipo de suelo podía soportar una magnitud de carga diferente a la de otro suelo y que cada suelo tenía dos parámetros que permitían saber cuánto de carga podía soportar ese suelo. Entonces, estos científicos descubrieron que cada suelo tiene un valor de cohesión y un valor del ángulo de fricción interna, y que de acuerdo a estos valores, cada suelo podía soportar una carga. Entonces, en base a este valor de la cohesión y el ángulo de fricción interna de cada suelo, nos enseñaron a calcular la carga de falla o capacidad última de carga, entonces de cada suelo. Entonces, conociendo la carga de falla del suelo y dividiendo entre un factor de seguridad, podemos obtener la carga admisible del suelo, o sea, cuántos kilos por centímetro cuadrado puede soportar un suelo. Entonces, como ven, este es un dato fundamental y sumamente importante, porque si yo sé o ustedes saben que un suelo puede soportar 2 kilogramos por centímetro cuadrado, a nadie se le ocurriría aplicarle una carga de 4 kilogramos por centímetro cuadrado al suelo. Ese suelo va a fallar, va a colapsar y esa construcción se va a venir abajo. Entonces, siempre en base a la carga admisible del suelo, nosotros vamos a diseñar en el siguiente curso de Cimentaciones 1, vamos a aprender a diseñar nuestras cimentaciones, o sea, vamos a calcular las dimensiones de nuestras cimentaciones, sean superficiales o sean profundas. Entonces, vean cuán importante es este avance científico y debemos de ser ya conscientes de que por eso mismo es que no se puede copiar las dimensiones o el diseño de cimentaciones de una edificación para construirla en otro sitio, en otro suelo. Todo pueden ustedes copiarse, todo pueden ustedes repetirlo. Si quieren construir un edificio de 10 pisos, 5 pisos, 3 pisos, se pueden llevar toditos los diseños del cálculo estructural, columnas, vigas, losas, etcétera. Si lo quieren hacer igualito, si quieren construir un puente igualito, también se llevan todos los planos estructurales y pueden construir otro puente igualito, ¿no es cierto? Pero lo que sí no pueden llevarse, porque de nada les serviría, es los planos de cimentaciones. Porque no se trata, porque esas cimentaciones de la obra A han sido hechas en base a la carga admisible del suelo
donde se ha construido el edificio A. Y el edificio B que quieren construir no se va a construir en un tipo mismo de suelo, porque los suelos varían en su valor de cohesión y su valor de ángulo de fricción interna. Entonces, nunca se les ocurra copiar o plagiar los planos de cimentaciones, porque están hechos en base a la cohesión y el ángulo de fricción interna de ese suelo. Entonces, si ustedes van a construir en otro lado, automáticamente van a construir en otro tipo de suelo. Y entonces tienen que calcular cuál es la cohesión y el ángulo de fricción interna de ese otro tipo de suelo. Entonces así no van a tener ningún problema. Entonces es bueno que ustedes sepan, porque mucha gente puede pensar, no, si va a ser la construcción igualita que la del otro lado, también haz los cimientos igualitos, ¿no? Pero no saben que cada suelo tiene un comportamiento diferente en base a esos dos parámetros que les he dicho. ¿Cómo se calculan esos dos parámetros, o sea, la cohesión y el ángulo de fricción interna de cada suelo? Lo podemos hacer en forma directa utilizando muestras inalteradas. Entonces, hacen ustedes su calicata, extraen su muestra inalterada y ya saben ustedes cómo se lleva, cómo se extrae la muestra, con qué cuidados y cómo se va a llevar hasta el laboratorio, ¿cierto? Entonces, la llevan al laboratorio, eso es de suelos 1 todavía, ¿no es cierto? Saber cómo se extrae una muestra, qué cuidados hay que tener, cómo la van a alquitranar, cómo la van a poner con la cera, etcétera, ¿no es cierto? Y luego la llevan al laboratorio. En el laboratorio la van a tallar y se hace el más simple de los ensayos que nos permite conocer la cohesión y el ángulo de fricción interna para calcular la capacidad de carga de un suelo, es el ensayo de corte directo. Entonces, con un ensayo de corte directo, puedo calcular esos valores, y luego también hay otro ensayo que es mucho más completo, mucho más moderno, como es el ensayo de compresión triaxial. Entonces, con un ensayo de compresión triaxial, que como vamos a ver son de 3 tipos, puedo calcular directamente esos dos valores y conocer cuál es la cohesión y el ángulo de fricción interna de mi suelo. ¿Para qué quiero saber eso? Como ya les he dicho, para calcular. Hay diferentes teorías que vamos a aprenderlas en Cimentaciones 1, la teoría de Skepton, de límite plástico, de Terzaghi, la de Meyerhoff, que nos van a permitir calcular la carga de falla del suelo. Y conociendo la carga de falla, vamos a poder calcular la carga admisible del suelo. Entonces, y conociendo la carga admisible, diseñamos nuestras cimentaciones. Entonces, ese es el camino. Pero, ¿qué pasa? De que muchos de ustedes me estarán pensando, pero ingeniero, no siempre se puede llevar muestras inalteradas al laboratorio, ¿no es cierto? Como por ejemplo, si ustedes van a quieren hacer un puente y todo es arena, ¿no? A las orillas del río, entonces no van a poder llevar una muestra inalterada, o se tiene que conocer la carga admisible de un suelo
a una profundidad de 5, 10, 15, 20, hasta 70 metros de profundidad. A nadie se le ocurriría hacer una calicata de 20 metros de profundidad, ¿no es cierto? Entonces, existen los métodos indirectos que nos van a permitir también calcular esos dos parámetros, pero ya no en forma directa, sino mediante correlaciones. Estos métodos son la densidad, la compacidad. Mediante la compacidad de la arena, por ejemplo, podemos calcular mediante los estudios de densidad o ensayos como el cono de Peck, el cono holandés y el que es más moderno y que usamos siempre, el ensayo de penetración estándar o SPT, que son ensayos que nos van a permitir conocer el tipo de suelo y su capacidad portante a profundidades, como les digo, hasta de 70 metros. Entonces, de eso vamos a hablar en este capítulo, de resistencia de los suelos al esfuerzo cortante. Bien, entonces, primero tenemos que nos dice la teoría que la resistencia cortante, estamos en la página 53 de los apuntes, ¿no? Nos dice, la resistencia cortante de una masa de suelo es la resistencia por área unitaria que la masa de suelo ofrece para resistir la falla y el deslizamiento a lo largo de cualquier plano dentro de él. Entonces, tenemos el criterio de falla de Moore-Coulomb, que son dos científicos que han estudiado bastante este aspecto. Nos plantea que un material falla debido a una combinación crítica de esfuerzo normal y esfuerzo cortante, y no solo por la presencia de un esfuerzo máximo normal o bien de un esfuerzo máximo cortante. Entonces, para que un suelo falle, tiene que haber una combinación de un esfuerzo cortante que le vamos a llamar tau, un esfuerzo cortante, y un esfuerzo normal que le llamamos sigma, ¿cierto? Sigma va a ser nuestro esfuerzo, sigma minúscula, ¿no es cierto? Va a ser nuestro esfuerzo normal y tau nuestro esfuerzo cortante. Esta relación va a originar una curva a la que vamos a denominar envolvente de falla. Para la mayoría de problemas de mecánica de suelos, es suficiente aproximar el esfuerzo cortante sobre el plano de falla como una función lineal del esfuerzo normal. Esta relación está definida por la siguiente ecuación y nos dan una ecuación para poder calcular nuestra envolvente de falla. Es una ecuación lineal que dice que el esfuerzo cortante, o sea, tau, es igual a C más sigma tangente de phi, donde C es la cohesión del suelo y phi es el ángulo de fricción interna del suelo. Entonces, tenemos la primera ecuación que nos va a permitir calcular la cohesión y el ángulo de fricción interna, y luego con esta ecuación vamos a poder calcular el esfuerzo de corte. Entonces ya sabemos, y acá también lo reiteramos en los apuntes, que la cohesión y el ángulo de fricción interna lo calculamos con ensayos de corte directo o con un ensayo de compresión triaxial. Y entonces en la página 54 vemos cómo se va a graficar
en base al esfuerzo normal y al esfuerzo cortante, cómo vamos a graficar la envolvente de falla. Y en base a la envolvente de falla, vamos a poder calcular el ángulo de fricción interna y la cohesión como está ahí en el esquema señalado. Entonces, esta envolvente de falla, como está ahí en el gráfico, es una curva, pero los científicos, para efecto de simplificar el cálculo, la han linealizado, ¿no? Esta curva la han vuelto una recta y le han puesto esa ecuación, ¿no? Tau igual a C más phi tangente de phi, ¿no? Si el esfuerzo, y nos dan 3 casos, ¿no? Ahí en el esquema vemos los puntos A, B y D. Entonces nos dice, si el esfuerzo normal y el esfuerzo cortante sobre un plano de masa de suelo son tales que son representados en el punto A del gráfico, entonces no ocurrirá una falla cortante a lo largo del plano. Entonces nos dicen que si tenemos los valores de nuestro esfuerzo normal y este esfuerzo cortante debajo del envolvente de falla, entonces no va a haber una falla cortante, o sea, no va a colapsar nuestra estructura. Si el esfuerzo normal y el esfuerzo cortante sobre un plano son representados en el punto B, o sea, sobre el envolvente de falla, entonces va a ocurrir una falla cortante a lo largo del plano. Y si tenemos los valores, un estado de esfuerzo representado en el punto D, entonces entonces no va a existir esa estructura ya por encontrarse sobre el envolvente de falla y la falla cortante ya habría ocurrido. Entonces, si por A o B tendríamos una estructura donde es la combinación del esfuerzo normal y el esfuerzo cortante nos da sobre la envolvente de falla, entonces quiere decir que no va a existir, porque ya esa estructura habría fallado. Luego tenemos en la página 55 el plano de falla. Ahí está representado esquemáticamente un plano de falla, como se presenta en un ensayo. En un ensayo en laboratorio le vamos a aplicar el sigma sub 1, que es el esfuerzo principal mayor, va a ser un esfuerzo en el laboratorio, le vamos a aplicar un esfuerzo principal mayor, un esfuerzo vertical, y también vamos a aplicarle un esfuerzo principal menor, o sea, sigma sub 3, que va a ser un esfuerzo horizontal. Entonces, cuando apliquemos estos dos esfuerzos, la muestra va a fallar en una diagonal que tenemos ahí, que sería EF. Eso nos va a originar un plano de falla con un valor que va a ser igual, un valor teta que va a ser igual a 45 más phi medios. Entonces, ese esquema, esto que ocurre estos científicos lo han interpretado en un esquema que se llama el círculo de Moore y la envolvente de falla. Entonces, tenemos en la página 55
¿Cómo se ha traducido ese plano de falla que sucede en el laboratorio? Para efectos de cálculo, lo han transcrito a un círculo de Moore y una envolvente de falla, graficada en base a los esfuerzos sigma sub 1 y sigma sub 3. Entonces, nos dice que en el terreno tenemos el plano CD, que es el plano principal mayor. Ese plano, en el esquema del círculo de Moore, está en los puntos A, entre los puntos A y B. Y el plano de falla EF, que ocurre en laboratorio en la muestra, está en el círculo de Moore, en el punto A y D. Entonces, con el círculo de Moore, calculan el ángulo phi, que sería el ángulo de fricción interna, en base a la función del seno de phi. Como ven ahí en el esquema de la página 55, seno de phi va a ser igual al cateto opuesto, que sería AD, entre el cateto adyacente, que sería FA, ¿no es cierto? Y luego empiezan a reemplazarlo. FA en el esquema va a ser igual a FO más OA, ¿no es cierto? Y AD, que vendría a ser el radio del círculo de Moore, va a ser igual a sigma sub 1 menos sigma sub 3 medios. Y así, en base a funciones trigonométricas que están ahí señaladas, como el cotangente de phi, y se va reemplazando en el esquema, y por identidades trigonométricas, llegamos a obtener la ecuación fundamental, esta ecuación que ha demorado años en ser calculada por estos científicos, que viene a ser de que sigma sub 1, o sea, el esfuerzo principal mayor, va a ser igual a sigma sub 3 tangente al cuadrado, 45 más phi medios, más 2c tangente, 45 más phi medios. Entonces tenemos ahí en la página 56 el esquema o la ecuación fundamental de este capítulo, que nos va a permitir calcular la cohesión y el ángulo de fricción interna en base a los esfuerzos sigma sub 1 y sigma sub 3 que hemos calculado en el ensayo de corte directo o en el ensayo de compresión triaxial. Luego tenemos en la página 57 la falla por esfuerzos cortantes en suelos saturados. ¿Qué nos dice? Que en los suelos saturados el esfuerzo normal va a ser igual al esfuerzo efectivo más la presión de poro. Eso ya lo sabíamos, ¿no es cierto? Esfuerzo total es igual al esfuerzo efectivo más la presión de poro. Y nos dice que el esfuerzo efectivo es tomado por los sólidos del suelo. Por consiguiente, el esfuerzo cortante podrá ser calculado mediante la fórmula, y en la fórmula que tenemos del envolvente de falla, reemplazamos el sigma efectivo por el sigma total. Y tenemos una nueva fórmula cuando los suelos son saturados.
Es importante, como está señalado ahí en los apuntes, que tengamos en cuenta que el valor de la cohesión para las arenas y las gravas va a ser 0. El valor de la cohesión para las arcillas normalmente consolidadas es 0. Y el valor de la cohesión para las arcillas sobreconsolidadas va a ser mayor de 0. Luego tenemos los valores típicos en la página 58, los valores típicos del ángulo de fricción interna. O sea, esto es bueno para que ustedes sepan y más o menos tengan una idea, ¿no? Porque esto definitivamente los tenemos que calcular en laboratorio. Pero para que ustedes sepan más o menos estos valores, esta tabla nos sirve de ilustración, ¿no? Entonces nos dice que para las arenas que tienen granos redondeados y son sueltas, su ángulo de fricción interna varía entre 27 y 30. Si las arenas son de granos redondeados de una consistencia media, su ángulo de fricción va a ser de 30 a 35 grados. Y si son densas, de 35 a 38 grados. Si, si tenemos arenas de granos angulares, si son sueltas, va a variar su ángulo de fricción de 30 a 35 grados. Si es media, va a variar de 35 a 40 grados. Y si son densas, de 40 a 43 grados. Si tenemos una grava arenosa, las gravas arenosas van a tener ángulos de fricción de 34 a 48 grados. Y si son limos, vamos a tener valores de 26 a 35 grados. Entonces, como ven, para que tengan una idea más o menos de qué estamos hablando cuando decimos el tipo de suelo. Entonces, como ven, cuán importante es que ustedes sepan con qué tipo de suelos están trabajando para automáticamente saber si tiene un valor relativo o si es esto. Entonces, por decir, si ustedes tienen una arcilla y ahí en el expediente dice ángulo de fricción 20 o 10, entonces les están queriendo engañar, ¿no? Ese estudio está mal hecho. Y si la cimentación está calculada con esos valores, está mal calculada, porque ustedes ya saben que en las arcillas el ángulo de fricción es 0. Y para eso es que les sirven estas tablitas, para que no les den gato por liebre. ¿Ya? Bien, ¿alguna pregunta hasta este aspecto? ¿Están todavía despiertos o se han dormido ya? Con el frío que está haciendo. ¿Ah? Con el frío que está haciendo. Ya solo quedan 26, ¿no? De los 33 que hemos empezado. Bueno, entonces tienen que ser los heroicos 26. Mejor en la siguiente clase vamos a confirmar cuántos se quedan, a ver, cuántos se nos duermen. Bien, entonces si no hubiera ninguna pregunta, vamos a descansar en este punto antes de que se me duerman totalmente o se me escapen todos.
Ingeniero, buenas, yo tengo una consulta. Sí, Gustavo, dime. Eh, Esto del ángulo de fricción interna y de la cohesión, ¿es mayormente aplicado para cimentaciones o también este estudio de suelo se aplica para carreteras, ingeniero? No, eh, es para cimentaciones, porque con esto, con la cohesión y con el ángulo de fricción interna, vas a poder calcular la carga admisible que le vas a aplicar al suelo y la carga de falla. Para carreteras, lo que tú necesitas saber es el valor relativo de soporte, o sea, la resistencia que tiene ese material a los esfuerzos. Entonces, para esto, lo que vas a tener que hacer, de nada te serviría hacer un corte directo o un triaxial, sino un ensayo de CBR. Entonces, con un ensayo de CBR, tú vas a poder calificar qué tipo de cantera, qué tipo de muestra tienes. Y ya como está normado en las normas del MTC y también en la norma del reglamento, que te dice, por ejemplo, que para material de subbase, dependiendo de la vía, si es una vía principal, tiene que tener un CBR de 40%. Y si es una vía secundaria, tu subbase, el material que vas a utilizar en tu subbase, puede tener un CBR de 30%. En cambio, tener, si vas a utilizar el material de esa cantera para lo que es la construcción de la base, no de su base, de la base del, de la carretera, entonces tiene que tener un CBR del 100%. Entonces, en laboratorio, tú vas a calcular el CBR de ese suelo en base a los ensayos de Proctor. Gracias, ingeniero, ahora me queda más claro, tenía dudas sobre ese tema. Listo. Gracias, ingeniero. Bien, ¿alguna otra pregunta? John Eric, dime. Ingeniero, una consulta. Ese de la cohesión y fricción, ¿se puede aplicar también en este para presas y boca toma? Claro, para la cimentación de tus cortinas. Pero en este caso yo he visto para, digamos, que quiero armar mi boca toma, veo que el material es puro bolanería. ¿Cómo aplicaría ahí? Mm, puro boronería, como sea. No, no, o sea, es una presa de... No es de concreto armado, no es cimentada. En este caso la boca toma se ha colapsado y no ha podido soportar la boca toma que estaba ahí en el río. Ya. No sé qué estudio de suelo se puede aplicar ahí. Es- Mira, digamos. si va a ser una bocatoma simplemente de terreno compactado, de bolonería, de hormigón, no va a ser de hormigón armado, no va a tener cimentación, no vas a necesitar sino como una vía el CBR del suelo y tus ensayos de compactación, ¿no? Pero si vas a hacer una estructura de concreto, entonces sí vas a necesitar conocer la capacidad portante del suelo para poder diseñar la cimentación de esa estructura, ¿no? Por eso les digo de que ustedes tienen que saber en esta época preguntar para saber, porque ya después no estén pasando eh, vergüenzas, ¿no? Y justo la pregunta, por ejemplo, de Gustavo,
Mamani Condori precisa, ¿no? Porque miren, yo les cuento como una anécdota. Cuando yo estaba como decano de la facultad, vino uno de nuestros egresados con su alcalde de su municipalidad, ¿ya? Y viene el alcalde con su ingeniero, que es un muchacho egresado de nuestra universidad, y lo había traído para que conozca nuestro laboratorio de suelos. Y luego lo había traído a la decanatura y me lo presentó. Entonces, y quería presentarle, siempre le he hablado de usted a mi alcalde, me dice, yo soy ahora de gerente de la municipalidad y ingeniero, y acá le presento a mi alcalde, ¿no? Entonces el alcalde también muy bueno, una persona muy educada, sí, me dijo, qué gusto conocerlo. Estamos hablando y me dice el chico este, el gerente de infraestructura de esa municipalidad, me dice, ingeniero, ¿y a cuánto están ahorita costando los CBRs del laboratorio? ¿Por cuánto están haciendo los ensayos de CBR del laboratorio? Entonces le dije, ¿no? El costo, creo que esa fecha estaba 280, 300, no me acuerdo. Entonces le dije, está ese costo. Ya, ingeniero, porque voy a venir a solicitar, porque ya ha visto mi alcalde que es nuestro laboratorio, cómo es, voy a necesitar hacer esos ensayos y le voy a traer las muestras para que me hagan esos ensayos. Ya le dije, no hay ningún problema, estamos para servirlo, señor alcalde, cuando guste. Ya. Y cuando nos estábamos despidiendo, miren que él me preguntó el costo del CBR, ¿no es cierto? Y cuando estábamos despidiéndonos, le dije, ¿no? Estás haciendo carreteras, le dije, ¿no? Vas a hacer carreteras, estás haciendo carreteras. No, ingeniero, me dijo. Vamos a construir el Coliseo cerrado, me dice. Y para el Coliseo cerrado no te va a servir de nada el ensayo de CBR, le dije, ¿no? Lo que te tendrías tú que hacer es un ensayo de corte directo o un ensayo de compresión triaxial para la cimentación de tu coliseo, ¿no? Ya ahora sí ya metí la pata, ingeniero, me dice. ¿Y qué le voy a decir al alcalde? Me dice, no te preocupes, yo le voy a decir, le digo. Entonces le digo, señor alcalde, vea usted, cuando el ingeniero estaba acá estudiando, hacíamos para las cimentaciones ensayos de CBR. Pero ahora ya pues tenemos instrumentos más modernos, le digo. Ya ahora hacemos ensayos de triaxial, de compresión triaxial y ensayos de corte directo. ¿Con cuál querrá usted que le hagamos sus ensayos, ¿no? Entonces el alcalde me dice, no, 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 yo ingeniero quiero lo más moderno. Ya, entonces usted tiene que pedir ensayos de compresión triaxial, ya no de CBR, porque esos son antiguos. Ya, sí, sí, entonces triaxial, al ingeniero le dijo, ya tiene que hacerme, tienes que pedir triaxial, no, y el otro, dice. Vea, entonces, por eso es que también tienen que ustedes saber, para saber qué ensayo debe de hacer y qué van a pedir, porque si bien es cierto que ahora que están, los ven, hacen algunos, otros lo copian, otros lo miran, pero cuando sean colegas míos, ya a nadie se le va a ocurrir decir, pues al ingeniero Gustavo Mamani que vaya a hacer el ensayo, ¿no es cierto? O al ingeniero Jimmy Jackson Sumi, hágame un ensayo de esto. No, ¿no? Lo que van a ustedes es solicitar, ¿no? Con estas muestras necesito tales ensayos. Y listo. Y nos van a traer la muestra al laboratorio y se va a hacer el ensayo que ustedes solicitan, ¿no es cierto? Pero solo el ensayo que ustedes solicitan. Entonces, para no meter la pata, tienen que saber qué ensayos van a pedir.
y también cómo se interpretan, ¿no? Porque si ustedes me van a pedir ensayos de compresión o corte directo o SPT, yo les voy a hacer los ensayos y se los voy a mandar con los valores de C y valores de Phi, ¿no es cierto? Y si el ingeniero no sabe qué es C y qué es Phi, va a estar en las nubes, ¿no? Pero si tú sabes qué es C, C es cohesión, Phi es el ángulo de fricción interno. Ya con estos dos valores lo calculo y aplicas la fórmula de Meyerhof y calculas. Pero si no sabes, vas a estar dando vueltas o buscando a tus amigos, o de repente ya nosotros, tus docentes, ya no estamos, o estamos alejados, no hay a quién preguntar. Por eso es que ustedes tienen que saber, no porque van a estar en el laboratorio haciendo los cálculos. ¿Cuántos de ustedes estarán ahorita bostezando? Si este pata me ha hablado la casa, yo voy a estar en el laboratorio. ¿Qué me importa? Dirán. Pero no se trata de eso, sino es que tiene que quedarles algo para que ustedes cuando estén en obra sepan de qué se trata el asunto, ¿no es cierto? Es lo mismo que los ensayos de topografía, ¿no? Siempre en obra tenemos un topógrafo, ¿no? Y es el que nos va a correr los niveles, nos va a hacer los levantamientos, etcétera. Pero si falla el topógrafo, si no viene, si emborrachado, ¿qué hacen ustedes? Hay que trazar la poligonal en la carretera. Eso lo está haciendo el topógrafo. Y luego entran los tractores a hacer el corte bestial. Ustedes solo ordenan, ¿no? Pero ¿qué pasa? No hay topógrafo, se enfermó, se emborrachó, no sé, cualquier cosa le pasó. Y no viene ese día. Hay que trazar una poligonal para que entren los tractores que tienen ahí toda la maquinaria lista para entrar. Y no hay topógrafo para que trace la poligonal. Como tú sabes cómo se maneja la estación o el teodolito, ahora todo es estación total. Tranquilamente agarras la estación y ¿no es cierto? Haces la estación, la plantas, la armas y trazas tu poligonal y entran los tractores a trabajar. Porque sabes de qué se trata el asunto. Pero ¿qué pasa si no? Si siempre te has copiado los trabajos, si te has hecho poner siempre tus nombres, o hasta algunos de repente están pagados para aprobar, no saben. Se ponen ese día a llorar, se enferman, algo hacen, porque se empiezan a temblar, no saben cómo se puede hacer. Hasta que consigan otro topógrafo, busquen, traigan, hagan, porque la maquinaria está parada, la obra está ahí. Claro que nuestros obreros están felices, ¿no? A nuestros obreros les gusta mucho jugar al fútbol, ¿no? Entonces, ya vamos a hacer un campeonato, la cuadrilla de fierreros con la cuadrilla de estos. Y, y no es cierto. ¿Y qué va a pasar? De que ellos felices, pero tu obra se va yendo al fracaso, ¿no? Por eso es que tienen que ser. Por eso es que tienen que saber, ¿ya? Así que chicos, muchas gracias. John Erich, has levantado la mano. Ingeniero, lo que estaba comentando es de los equipos de topografía. Sí. El equipo de teodolito es recomendable porque ahora en la actualidad los ingenieros ya no recomiendan los teodolitos. ¿Cómo me dices? Lo del teodolito que Sí. estaba comentando, porque ahora en la actualidad les digo, ¿será bueno utilizar el teodolito? Me dicen que no, más bien utilicen el nivel de ingeniero. Mira,
hasta donde a mí, por ejemplo, me enseñaron y yo siempre manejaba teodolito y nivel, pero ahora creo que ya es todo estación total, ¿no? Yo creo que ahora ya todo es estación total. ¿Ustedes cómo han aprendido topografía, pues ahora? Con estación total, ¿no es cierto? O no sé. Ahora está con puro cálculo, como era habitual. Pucha, ese es el gran problema. Yo creo que tienen ustedes que de todas maneras, aunque sea hacer como un curso, ¿no? Pero utilizar los aparatos. Tienen que utilizar porque teóricamente es una cosa y práctica es otra, pues, ¿no es cierto? Si no saben cómo van a estacionar siquiera. Una cosa es en teoría y otra en la práctica. Yo pienso que ustedes debieran de pedir a la dirección, ahora que ya se han levantado gran parte de las restricciones, hacer por lo menos un curso de estación total con aparatos en el campo, porque se tienen las estaciones totales ahí en la universidad y que les enseñen a manejarlas. Es muy importante. Si no, no van a saber de qué se trata el asunto. Claro, lo saben teóricamente, pero en la práctica se les va a hacer un mundo. Entonces, ahora que están todavía ustedes en sexto, yo creo que tranquilamente pueden darse un tiempo y hacer simplemente